más de 14.200 publicaciones entre vídeos, audios, artículos y libros. Creo que es un bagaje muy considerable. Realmente ya llevo publicados desde hace una serie de años 11.667 vídeos, 1.300 audios en iVoox y 1.282 artículos, además de varios libros, entre ellos mi tesis doctoral. Ha sido un trabajo realmente constante y también muy satisfactorio. Ha sido algo realmente muy formativo para mí y lo mejor está por venir todavía. En ese sentido, se puede decir que la constancia y la tenacidad y la perseverancia pues me han permitido llegar a unos niveles de producción realmente impresionante. En ese sentido, diríamos, al final se trata de ser creativo, de buscar las fórmulas, los procedimientos que ayudan a escribir artículos, a escribir libros, a producir vídeos y realmente todo esto luego da lugar a unos resultados realmente espectaculares. Al final, lo más importante es la autodisciplina, es la constancia y también hay que reconocer que me he divertido mucho al hacer todo esto, hay que decirlo así claramente, lo he pasado bien, ha sido algo pues muy gratificante para mí y quiero seguir en esta línea y considero que el ser una persona creativa, el ser un creador, un artista, un escritor, siempre es algo muy positivo y hace que la vida, diríamos, se amplíe, que la existencia sea más profunda, más extensa y permite, diríamos, ampliar las posibilidades de la vida, de alguna manera. En ese aspecto me extraña que solo el 3% de la población en el mundo sea creativa y que el 97% no lo sea, pero por supuesto es una elección personal de cada persona y hay que respetar, por supuesto, la libre elección de cada individuo. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que me leen, me ven, me escuchan, porque también tengo que decir que ya tengo más de 5 millones de visualizaciones de mis vídeos en los distintos canales en los que transmito esos vídeos. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias también a los seguidores que tengo, que son muchos miles, y por lo demás, nada más que decir. Solamente muchas gracias a todos. Dante y la monarquía. La teoría política de Dante Alighieri se articula de manera más sistemática en su obra de Monarquía, escrita entre 1312 y 1313, libro en el que aborda la relación entre la autoridad secular y la espiritual y defiende la idea de una monarquía universal. Dante concibe la política como un ámbito ordenado por la razón y la justicia, en el que el poder debe servir al bien común de la humanidad. Su pensamiento se inscribe en la tradición escolástica, pero también dialoga con la herencia clásica de Aristóteles y Cicerón, aplicando principios de racionalidad y finalidad al gobierno y a la organización de los pueblos. De este modo, se puede decir que en De Monarquía, Dante argumenta que la monarquía universal es necesaria para garantizar la paz y la estabilidad de la humanidad. Considera también que si cada pueblo o ciudad actúa independientemente, surgen conflictos y guerras que impiden precisamente la realización del bien común. Por ello, el emperador, como representante de la autoridad secular suprema, debe ejercer el poder sobre todos los pueblos, unificando de esta forma políticamente a la humanidad. Esta figura debe ser elegida por mérito y razón, no por herencia o capricho, y debe actuar de manera justa y recta, subordinando sus intereses personales al bienestar general de las personas. De esta manera, Dante sostiene también que la autoridad del emperador y la del Papa son distintas pero complementarias. El Papa gobierna sobre los asuntos espirituales y guía a las almas hacia la salvación, mientras que el emperador se ocupa del orden temporal y del bienestar de la vida terrena. No deben interferirse mutuamente, pues cada uno tiene su esfera de competencia y de actuación, y la armonía entre ambas garantiza tanto la justicia como la paz universal. Esta separación de poderes es un principio central en su teoría, que busca evitar conflictos
entre lo espiritual y lo secular. Además, también el poeta florentino basa su concepción en una visión teleológica o finalista de la historia y de la sociedad. La humanidad tiene un fin último, que es vivir en concordia y alcanzar un orden justo. La monarquía universal es el instrumento, a su juicio, racional para alcanzar este fin, ya que permite coordinar los esfuerzos de los pueblos, suprimir las disputas internas y crear condiciones para el florecimiento de la virtud o la bondad y la justicia. La epogé fenomenológica es un concepto central en la fenomenología, desarrollado principalmente por Edmund Husserl, que consiste en la suspensión deliberada del juicio sobre la existencia del mundo exterior para centrarse en la experiencia pura de la conciencia. La palabra proviene del griego epogé, que significa suspensión o detención, y en filosofía se traduce como la actitud de poner entre paréntesis las creencias habituales acerca de la realidad para examinar cómo se presentan los fenómenos tal como los percibimos. El objetivo de la epogé no es negar la existencia del mundo, sino desplazar la atención del mundo dado hacia la forma en que aparece en la conciencia. Esta suspensión permite observar los fenómenos sin asumir ninguna presuposición, dejando de lado ideas preconcebidas, creencias científicas o juicios cotidianos sobre lo real. De este modo, se puede analizar la estructura de la experiencia, cómo los objetos, eventos y relaciones se manifiestan a la mente y cómo se constituyen en nuestra percepción. Aplicar la epogé conduce a la denominada reducción fenomenológica, un procedimiento mediante el cual Husserl busca alcanzar la esencia pura de los fenómenos. La esencia no depende de la existencia objetiva del objeto, sino de cómo se revela en la propia conciencia. Por ejemplo, al percibir una mesa, la epogé nos permite estudiar no si la mesa existe en sí misma, sino cómo la conciencia la estructura, qué propiedades se experimentan y cómo se organizan las percepciones en un todo coherente en relación con la mesa. Esto permite acceder a lo que Husserl llama las esencias intencionales, es decir, los elementos invariantes que constituyen cualquier fenómeno tal como se nos presenta. La epogé tiene también implicaciones epistemológicas y éticas. Epistemológicamente establece un método riguroso para estudiar la conciencia sin depender de supuestos dogmáticos, ofreciendo una filosofía descriptiva de la experiencia de la conciencia. Éticamente promueve una actitud de humildad y apertura, reconociendo los límites del conocimiento y evitando afirmaciones absolutas sobre la realidad. En la fenomenología contemporánea, la epogé se utiliza como herramienta de reflexión que permite explorar no solo la percepción, sino también la memoria, la imaginación, las emociones y la acción humana, siempre enfocándose en la manera en que los fenómenos se presentan a la conciencia. En síntesis, la epogé fenomenológica es la suspensión consciente de todo juicio sobre el mundo externo para centrarse en la experiencia pura. Es el procedimiento que posibilita analizar la intencionalidad, las estructuras y las esencias de la conciencia, constituyendo la base de toda investigación fenomenológica y de una filosofía que privilegia la vivencia directa sobre las presuposiciones previas. Enesidemo fue un filósofo griego del siglo I después de Cristo, considerado uno de los principales representantes del escepticismo pirrónico tardío y un autor clave en la transmisión de esta corriente hacia el período romano tardío. Su pensamiento se conoce principalmente a través de los escritos de Sesto Empírico, quien lo cita como uno de los maestros del escepticismo, más sistemáticos y fieles al espíritu de Pirrón. Enesidemo se centró en la imposibilidad de alcanzar certezas absolutas y en la manera en que esta imposibilidad podía convertirse en un medio para lograr tranquilidad del espíritu o ataraxia. El principio fundamental del escepticismo de Enesidemo es la epogé, es decir, la suspensión del juicio. Según él, los fenómenos del mundo se presentan de manera contradictoria y relativa. Los sentidos no siempre reflejan la realidad con fidelidad, y la razón produce argumentos que son con frecuencia igualmente convincentes y contrapuestos. Por ello, cualquier afirmación dogmática sobre la naturaleza, la moral o la existencia carece de certeza definitiva, según él. Para Enesidemo, además, reconocer esta limitación es el primer paso hacia la liberación del sufrimiento causado por la ansiedad de conocer lo absoluto. Enesidemo también desarrolló los llamados 10 tropos o modos que constituyen una guía metodológica para mostrar el equilibrio de los argumentos. Estos modos permiten demostrar que sobre cualquier tema siempre existen opiniones igualmente justificadas y sus contrarias, de modo que ninguna puede afirmarse con seguridad.
La práctica de los modos conduce a la suspensión del juicio y, en consecuencia, a la ataraxia, o tranquilidad de la mente. Su escepticismo no implica inacción ni nihilismo. Más bien propone una vida guiada por la prudencia y la tranquilidad interior, donde las decisiones se toman en función de la conveniencia práctica sin pretender conocer la verdad absoluta. Esta actitud convierte al escepticismo en una filosofía práctica orientada a mejorar la vida cotidiana y reducir la perturbación emocional. Además, Enesidemo mantiene la radicalidad del pirronismo frente a versiones más moderadas del escepticismo académico. No se conforma con aceptar lo probable como guía de acción, sino que insiste en la imposibilidad de afirmar cualquier verdad segura. Su enseñanza central es que la libertad interior y la serenidad dependen de reconocer los límites del conocimiento humano y de no aferrarse a dogmas. En conclusión, Enesidemo representa una fase crucial del escepticismo antiguo. Combina rigor metodológico, reflexión ética y práctica espiritual. Su insistencia en la suspensión del juicio, la utilización de los 10 modos y la búsqueda de la ataraxia hacen de su filosofía una guía para la vida, mostrando que el escepticismo no es mero escepticismo teórico, sino un camino hacia la paz interior y la prudencia frente a la incertidumbre del mundo. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la predisposición a generar crisis epilépticas recurrentes. Su base neuroquímica se centra en un desequilibrio entre excitación e inhibición neuronal dentro de las redes cerebrales. Normalmente el cerebro mantiene un equilibrio dinámico entre neurotransmisores excitatorios como el glutamato y neurotransmisores inhibitorios como el GABA, ácido gamma-aminobutírico. En la epilepsia, este balance se rompe a favor de la excitación, lo que facilita descargas neuronales excesivas y sincronizadas. El glutamato, principal neurotransmisor excitador, actúa sobre receptores como NMDA, AMPA y kainato. En pacientes epilépticos se observa una hiperactividad glutamatérgica con mayor liberación presináptica y aumento de la sensibilidad postsináptica. Esto favorece fenómenos de despolarización sostenida y la propagación de la crisis. Por el contrario, el sistema GABAérgico encargado de frenar la excitación puede estar disminuido. Esto ocurre por una menor liberación de GABA, una reducción en la eficacia de los receptores GABA-A o GABA-B en alteraciones en el transporte de cloro intracelular que limitan la capacidad inhibitoria. Además de este núcleo excitación-inhibición, hay otros factores neuroquímicos implicados, los canales iónicos de sodio, potasio y calcio, que desempeñan un papel crucial en la generación de potenciales de acción. Mutaciones o disfunciones en estos canales, canalopatías, pueden aumentar la excitabilidad neuronal, siendo responsables de formas genéticas de epilepsia. También se han descrito cambios en la neuromodelación por adenosina, una molécula con propiedades inhibitorias que suele disminuir durante las crisis, lo que reduce la capacidad del cerebro de autorregularse. La neuroinflamación y la participación de citocinas proinflamatorias han sido asociadas a la epileptogénesis, ya que modifican la transmisión sináptica y alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo un entorno más proclive a la excitación neuronal. Asimismo, se han estudiado alteraciones en el metabolismo energético cerebral. Durante las crisis, el consumo de glucosa y oxígeno se dispara, lo que puede generar estrés oxidativo y contribuir a la reorganización patológica de circuitos neuronales. En conjunto, la neuroquímica de la epilepsia refleja una red compleja de alteraciones: exceso de glutamato, déficit de GABA, disfunción en canales iónicos, pérdida de moduladores protectores como la adenosina o impacto de la inflamación. Comprender estos mecanismos ha permitido diseñar fármacos antiepilépticos que actúan reforzando la inhibición y reduciendo la excitación glutamatérgica o modulando canales iónicos para restaurar el equilibrio perdido. La ética estoica de Epicteto se fundamenta en una distinción clave: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Para el filósofo, solo somos verdaderamente libres cuando comprendemos y aceptamos esta diferencia. En el terreno de lo que depende de nosotros se hallan nuestros juicios, deseos, aversiones y actos de la voluntad. En cambio, el cuerpo, la salud, la riqueza, el prestigio y las circunstancias externas no están bajo nuestro control, según Epicteto. Confundir estos dos ámbitos conduce al sufrimiento, mientras que reconocerlos y vivir conforme a ellos genera serenidad y libertad interior. De este modo, el núcleo de la ética de Epicteto es la autonomía de la razón. El hombre, como ser racional, tiene la capacidad de dar sentido a lo que le ocurre y de obrar de acuerdo con la virtud o la bondad.
Esta virtud no se mide por resultados externos, sino por la rectitud del juicio y la coherencia interior. De ahí que el sabio estoico no se aferre a los bienes externos ni tema las pérdidas, pues sabe que lo único valioso en sí mismo es la vida conforme a la naturaleza racional que nos constituye, que nos conforma. Epicteto insiste en que los acontecimientos externos son indiferentes morales, no son ni buenos ni malos en el sí, sino que reciben su valor de la interpretación que hacemos de ellos. Así, la adversidad puede ser ocasión de virtud o bondad y la prosperidad de corrupción o maldad, dependiendo de cómo el sujeto oriente su razón. Este énfasis en la interpretación convierte la filosofía estoica en una especie de entrenamiento espiritual. Se trata de ejercitar el alma o la mente para que responda con templanza, justicia, fortaleza y prudencia ante las cosas que suceden. Otro aspecto esencial es la idea de que el universo está regido por un logos racional, una providencia divina a la que debemos ajustarnos. La libertad no consiste en imponer nuestra voluntad al mundo, sino en consentir amorosamente lo que la razón universal dispone. Esta aceptación se expresa en la fórmula estoica del amor fati, amar el destino, no resistirse a él. De esta forma, la ética de Epicteto es, por tanto, una ética de la resiliencia y de la autodisciplina. Enseña a cultivar una fortaleza interior inquebrantable, que es absolutamente necesaria, basada en el dominio de los juicios y deseos y en la renuncia a las pasiones desordenadas. Para él, la felicidad no depende de la fortuna, sino de la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza y con la razón. Así, el verdadero sabio es invulnerable ante la propia realidad en la que está viviendo.